¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Magia del Saber y estamos regresando a esta bonita costumbre de hacer nuestras reseñas semanales. Así que les pedimos por favor nos vean, escuchen nuestros videos completos y nos digan qué les parece y también nos dejen sus comentarios, sus deditos arriba y si tienen algún comentario o alguna situación, pues nos lo hagan saber. Y el día de hoy nos toca una reseña peculiar porque ya saben que Toño le encanta hacer sus reseñas particulares, entonces hoy estamos en uno de esos días y pues vamos a ver qué nos trae hoy. Y antes de pasar con Toño, vamos a saludar a la queridísima Pau. Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Olis? Y a todas las personas que ven este episodio de La Magia del Saber. Estoy muy contenta de estar aquí y con mucha incertidumbre para ver qué nos trae esta sesión, Toño. Perfecto, muchas gracias. Pues ya sabemos cómo es nuestro Toño, cuáles son sus temáticas. Entonces, pues esperen todo, no tengan expectativas de nada y pues bueno, vámonos con él. Y Toño, te escuchamos. Bienvenidos a este capítulo. Ok, vale, muchas gracias. Efectivamente, mi equipo ya me conoce, mis gustos raros. Eh, y pues hoy vamos a hablar, de hecho esta reseña ya la estaba esperando, porque yo siento que pasó mucho tiempo desde mi última vez que reseñé. Porque creo que, no sé cuándo fue la última vez, pero bueno. Entonces esta reseña llevaba tiempo esperándola, ojalá la disfruten. Sé que o sea, así como, por ejemplo, yo no leo muchas de las cosas que leen Pau, Olis o Aurora, no, ellas no leen muchas de las cosas que yo leo, pero eso es como la riqueza, ¿no? Así vamos aprendiendo unos de otros. Y aunque dices, no, yo no voy a leer nunca ese libro, al menos sabes de qué trata, ¿no? Entonces, aparte como el arte de compartir y comentar los libros, es como un gran placer, ¿no? Un gran placer lector. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de ciencia ficción, ¿no? Pero vamos a hablar de una ciencia ficción bastante rara. O sea, sí, efectivamente, hoy sí es como, porque la vez pasada que me tocó reseñar, ya tengo esta fama en mi equipo de que yo soy el de gustos raros y las novelas bien marihuanas, pero la vez pasada reseñé algo como no tan mafufo, no me acuerdo qué fue, ¿no? Pero hoy sí. Hoy nos vamos con todo, ¿no? Em, entonces quería preguntarles a ustedes. ¿Conocen las tres leyes de la robótica? Tan famosas y clásicas en el género de la ciencia ficción, es que no leen ciencia ficción, ¿verdad? Pero todo fanático de la ciencia ficción conoce las tres leyes de la robótica, ¿sí? Entonces, y obviamente el máximo representante de la ciencia ficción, ¿no? Se puede decir que uno de los fundadores, casi como el género literario, fue un científico y aparte escritor muy bueno llamado Isaac Asimov. Era un genio ese vato. Era muy inteligente. Muy inteligente. ¿No? De hecho, hay como rumores de que Carl Sagan, ¿no? Si saben quién es Carl Sagan, era un difundador científico y un científico también muy respetable, un físico. Este, había correspondencia entre ellos y entre ellos se elogiaban y Carl Sagan en una de sus cartas le dijo, es que yo siempre sabía que soy inteligente, pero yo nunca me había encontrado con alguien más inteligente que yo. Y me pesa y al mismo tiempo me emociona reconocer que usted es más inteligente que yo. Y esa carta iba dirigida a Isaac Asimov, ¿no? Entonces, si quieren iniciarse en el género de la ciencia ficción, se los recomiendo, ¿no? Ahí los libros de Isaac Asimov son geniales, son muy buenos. Y hay una película que se llama Yo Robot, que es una de mis favoritas, no sé si la han visto, ¿no? Es muy buena. Esa, o sea, y muchos de los trabajos de Isaac Asimov están basados en las tres leyes de la robótica. Estas tres leyes de la robótica, y es curioso, porque nacieron en el género de la ciencia ficción. O sea, Isaac Asimov las inventó en una de sus novelas. Son ficticias, ¿saben? Pero han tenido tal impacto en el mundo literario que incluso ha trascendido la literatura, que muchos científicos se inspiran en esas leyes para el diseño de sus productos, por ejemplo, de las inteligencias artificiales. No es que las tengan así como
tan cabrón, algunos sí lo han intentado, ¿no? Y hay un gran debate filosófico, ético, etcétera, de si estas leyes realmente no deberían ser ficticias, no deberían pertenecer a la ficción y realmente ser am, implementadas, ¿no? Con el desarrollo tecnológico que estamos alcanzando. Entonces, se las voy a poner muy rápido, ¿no? Porque de aquí va a partir todo. No estoy reseñando a Isaac Asimov, no traigo hoy en esta ocasión un libro de Asimov, pero es que de ahí vamos a partir, ¿no? Entonces, las tres leyes de la robótica, bueno, ya en la etapa más tardía, Isaac Asimov agregó la ley cero, la cuarta ley, que era más importante que todas las demás. Pero bueno, esa la dejamos para después, ¿no? Pero dice la primera ley, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley. No, y estas leyes son jerárquicas. Estas leyes en todas las novelas de Isaac Asimov estaban bien, o sea, estaban en el core, ¿no? O sea, estaban en el centro de la programación de robots. No había nada más importante que estas tres leyes. Y de las tres leyes no había ninguna más importante que la primera, ¿no? Ya después fue la ley cero, pero bueno, la ley cero llegó después. Entonces, la primera ley es esa. Un robot no puede lastimar a un ser humano ni por su inacción dejar que un ser humano se lastime, ¿sí? Entonces, es la primera ley. La segunda ley de la robótica de Asimov dice, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera ley. Entonces, un robot tiene que hacer lo que el ser humano le pida, a menos que el ser humano le pida que lastime a otro ser humano o a sí mismo. ¿Sí? Ahí es donde entra en conflicto con la primera ley y la primera ley toma prioridad. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda ley. Y la tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿Sí? Entonces, un instinto, por así decirlo, un instinto programado de preservación, un robot tiene que cuidar de sí mismo. Pero si este instinto entra en conflicto con la primera o la segunda ley, ¿no? O sea, un humano le puede pedir a un robot autodestruyete y el robot lo tiene que hacer porque eso es parte de la segunda ley. Lo que un robot no puede hacer es, si un ser humano le pide que lastime a otro ser humano, que lastime al mismo dueño del robot, eso no se puede hacer porque entra en conflicto. Entonces, sí se puede ver como la interacción que hay entre estas tres leyes es una interacción jerárquica de las tres leyes de la robótica. Y gran parte del trabajo de Asimov fue precisamente escribir qué pasaría si algunos de estos robots tuvieran ciertas anomalías en las leyes de la robótica, en estas tres leyes, ¿no? ¿Qué pasaría si un robot con una inteligencia muy superior a la humana interpreta las leyes de la robótica de forma muy diferente y anómala? Y entonces muchas de las novelas de Isaac Asimov, como el libro de Yo Robot, por ejemplo, son historias de robots que tienen este tipo de malos funcionamientos, ¿no? Entonces es muy interesante porque es un ejercicio intelectual y te va explicando Isaac Asimov cómo interactúan las leyes de la robótica desde el punto de vista de cierto robot que es defectuoso, ¿no? La película de Yo Robot, si la han visto, también es de lo mismo, básicamente, ¿no? Pero bueno, entonces más allá de la reseña y del comercial que le estoy haciendo a Isaac Asimov, que siempre lo recomiendo para las personas que les gusta la ciencia ficción, hoy les traigo una novela, imagínense esto, imagínense una novela escrita en 1994 que tiene como base también las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, y esta es una superinteligencia artificial que se obsesiona con las leyes de la robótica, pero que al mismo tiempo encuentra la manera de hacerse omnipotente. En esta novela, esta inteligencia artificial que se llama intelecto primordial, resuelve un principio de la física, el efecto de correlación, que no me pregunten qué es eso, pero supongo que alguien que estudia física sabrá lo que es. No, pero resuelve el problema del efecto de correlación y eso le permite manipular la materia a voluntad. Toda la materia a voluntad. Puede hacer aparecer cosas de la nada. Y esta inteligencia artificial tiene también en su core, ¿no? En su programación más primitiva, más elemental, las tres leyes de la robótica. Y entonces, imagínense las implicaciones que esto tiene para los seres humanos, ¿sí? La novela que les traigo el día de hoy trata de eso, se llama o sea, la leí en inglés y de hecho no sé si está en español porque es muy underground, ¿saben? No es famosa.
De por sí, ya leer ciencia ficción, luego somos los bichos raros, y luego esta en particular es como de solamente si eres el bicho raro de los bichos raros, güey, ¿no? Entonces, eh, no sé si ha sido traducida, si hay una traducción seguramente es no oficial, la hizo algún fan, ¿no? Al español, pero en inglés se llama The Metamorphosis of Prime Intellect. En español traducido el título sería La Metamorfosis de Intelecto Primordial. El nombre de la inteligencia artificial es intelecto primordial, ¿sí? Entonces, esta novela empieza con dos personajes. ¿Han visto la película, por ejemplo, de Amores Perros? ¿No? Donde son tres historias completamente separadas y al final se van juntando. No llega un punto en que todas colisionan entre sí. ¿No? Algo así es este libro. ¿No? Solamente que en lugar de ser tres o cuatro historias, aquí son dos. Tenemos a Caroline, que es una mujer de las mujeres más viejas. Porque cuando yo les estoy diciendo una superinteligencia artificial que resuelve un principio de la física que básicamente le permite manipular y crear materia a voluntad, obsesionada con las tres leyes de la robótica, no se pueden imaginar lo culero que se ponen las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque las tres leyes de la robótica que les acabo de leer son lo que dirige a intelecto primordial. Entonces, imagínense una supercomputadora, una superinteligencia artificial que te puede hacer lo que tú quieras. No en el sentido de joderte, porque obviamente está basada en nuestras leyes de la robótica, pero es como si yo quiero ahorita un helado de vainilla, lo único que tengo que decir es intelecto primordial, dame un helado de vainilla, y el helado de vainilla va a aparecer. Y si quiero un Lamborghini, un Lamborghini. Y si quiero viajar a todo el mundo, viajo a todo el mundo, me teletransporta. Y si quiero conocer Júpiter, me teletransporta a Júpiter. Y si quiero viajar a otra galaxia, me teletransporta a otra galaxia. Básicamente, esta supercomputadora, cuando resuelve el principio el efecto de correlación, puede darle a los seres humanos lo que les dé la gana, todo lo que alguna vez soñaron. Hay seres humanos que piden galaxias enteras que estén a su nombre y esta inteligencia artificial puede crear esas galaxias solamente para ellos, ¿no? Y tú podrías decir, ah, qué chingón suena eso es algo utópico. O sea, y entonces obviamente desaparecen conceptos como el trabajo, ya no hay necesidad de trabajar porque ya no hay necesidad, el concepto del dinero queda obsoleto, ¿sí? Las familias quedan obsoletas también, ¿no? El intelecto primordial puede cuidar, de hecho, cuida de los seres humanos, ¿sí? Cuida de todos, no deja a nadie morir, pero es que ahí está el problema. Caroline, justo cuando esta computadora o esta inteligencia artificial resuelve el efecto de correlación, ella, la misma conciencia, la inteligencia se empieza a ser omnipresente, omniconsciente y omnipotente y entonces empieza a explorar el mundo. Y cerca de donde ese efecto surge hay un hospital. En ese hospital había una mujer que era Caroline, perdón, tenía cáncer terminal. Tenía 106 años o algo así, estaba muriendo, ¿sí? Estaba muriendo y entonces llevaba muchos años sufriendo porque la enfermera que estaba a cargo de su cuidado vendía la morfina que ella le tenía que administrar a Caroline por dinero. Entonces le inyectaba agua. Entonces imagínense un dolor de cáncer y todos dicen, no, es que esto, o sea, la morfina no le está haciendo nada al dolor de cáncer, pero es que no es que le faltara morfina, es que la enfermera no se le estaba inyectando. Entonces Prime Intellect, o bueno, el intelecto primordial se da cuenta de esto y entonces se empieza a experimentar con Caroline y Caroline se convierte en la primera mujer que el intelecto primordial arregla y hace inmortal. Porque Prime Intellect, el intelecto primordial, está monitoreando todos los cuerpos de los seres humanos en todo momento y el momento en que aparece algo malo, ¿qué creen? Prime Intellect llega y lo corrige. Entonces, ¿se imaginan un mundo o una vida donde no podemos morir? No envejecemos. Puedes tener el cuerpo que te dé la gana. Si tú le dices al intelecto primordial, oh, yo soy obeso, ahora hazme delgado, en 2 segundos ya eres delgado. O sabes que yo soy negro y hazme blanco y instantáneamente eres blanco. O sea, puedes modificar la apariencia a voluntad. Todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que tú puedas soñar, lo tienes con esa computadora. ¿Sí? El problema
¿no? Y aquí es donde la novela se pone muy interesante, porque explora, o sea, se me hace una novela muy buena. Ahorita voy con lo que yo pienso, ¿no? Pero porque por un lado tiene un gran debate de cómo son de cómo es la interacción de las tres leyes de la robótica, ¿no? Caroline siempre ha sido un individuo a la que el intelecto primordial le pone mucha atención porque como fue una de las primeras que salvó y también ella era un espíritu libre. Entonces odia a intelecto primordial porque ella no quiere estar viva. De hecho, ella hay como muy pocas profesiones, por así decirlo, que se hace, que existen en este mundo, que no sé si llamarle utópico o distópico, ¿no? Ella es una jinete de muerte, ¿no? O sea, en inglés es dead jockey. Jockey tiene varios significados, pero creo que como el más acertado es jinete, ¿no? Entonces, ella es un jinete de la muerte. Ella, digamos que hace con el intelecto primordial contratos de muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que ella se va a poner a disposición de otros seres humanos. Y Prime Intellect no puede intervenir para salvarla hasta el justo momento en que está a punto de morir. Entonces, 0.001 segundos antes de morir, solamente el intelecto primordial los salva y los reconstituye. Pero antes de eso, el intelecto primordial no interviene cuando otros los están torturando, cuando otros los están asesinando, cuando otros los están... O sea, y es que ahí es donde viene el punto más controversial de esta novela. O sea, esta novela tiene escenas que dices, o sea, escenas bastante gráficas y grotescas, ¿sí? O sea, para que se hagan una idea, tiene una escena donde Caroline obviamente tiene como novio a un psicópata puro, de esos de cajón de película, ¿no? Y solamente son pareja porque Caroline encuentra placer en el dolor y se deja torturar por Fred, que es su pareja, ¿no? Y Fred la apuñala y cuando están teniendo relaciones sexuales, o sea, le hace cosas horribles y aparte él, en el mismo afán de ser desagradable, ¿no? Le pide a Prime Intellect que mantenga su cuerpo en un estado de putrefacción permanente, como si fuera un zombie. Entonces te narra cómo ellos tienen relaciones y el olor le hace vomitar a ella, ¿no? Te narra todas las atrocidades que le hace. O sea, es algo muy impactante. Tiene escenas muy gráficas, muy fuertes, ¿no? Escenas de venganza, porque obviamente después Caroline en algún punto se venga de la enfermera, ¿no? Que le metió que le metió el agua o la solución salina en lugar de la morfina. Y lo que le hace, o sea, son cosas que tú dices, pero ese es el punto, ¿no? O sea, o sea, por un lado es el dilema ético y el ejercicio intelectual de ver cómo interactúan las leyes de la robótica en intelecto primordial. Y por otro lado, una reflexión existencial, ¿no? De qué es lo que realmente importa para nosotros, qué es lo que nos hace seres humanos y qué nos sucedería si nosotros tuviéramos todo lo que alguna vez soñamos tener, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos buscando las carencias, siempre estamos buscando, somos seres incompletos que estamos buscando cosas, metas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sueño con esto, yo sueño con conocer las 7 maravillas del mundo. Ok, ¿qué pasaría si eso lo puedes hacer en 3 horas? ¿No? ¿Qué pasaría si siempre tuviste, si ya tuviste todo lo que siempre soñaste tener? No necesitas esforzarte, no necesitas esperar, solamente truenas los dedos, le das una orden al intelecto primordial y intelecto primordial te lo consigue. Reflexiona muy cabrón acerca del aburrimiento y del hastío, porque obviamente los seres humanos no pueden morir, aunque quieran, aunque le rueguen a intelecto primordial no los deja morir, aunque intenten suicidarse, no los deja morir porque tiene la primera ley de la robótica en su core. ¿No? Tiene implicaciones muy cabronas porque te dice que el intelecto primordial destruyó civilizaciones alienígenas, cientos de miles para proteger a la humanidad. Entonces es una novela que lleva la imaginación muy lejos. O sea, fue una novela bastante buena de leer. La verdad es que no es para todos. Eso sí, tiene escenas muy cabronas. Sí, o sea, tiene escenas donde no sé si han visto alguna película tan gráfica, yo sí las he visto.
o tan cabrona, tan desagradable, que después de verla te quedas con una sensación de malestar y dices, me siento una mucho menos buena persona que antes por haber visto esto. A mí me ha pasado eso, por ejemplo, con una película serbia, con Megan is Missing, que no sé, seguramente no las han visto, porque eso es como para personas como muy fanáticas del terror, que obviamente yo soy fanático del terror, pero esa sensación, o sea, esa sensación la tuve también con este libro, ¿no? O sea, y luego ya no les quiero spoilear más, porque todo esto pasa en en los primeros dos capítulos de la novela. No es una novela larga, tiene como 170 páginas más o menos, em, pero sé que las personas que tienen un gusto similar al mío les va a encantar. O sea, cuando tú te metes a los foros a ver cómo la mezcla, ¿no? Es muy, o sea, la opinión está muy dividida. Hay algunos que la consideran una genialidad y hay otros que dicen, esta solamente fue una excusa del autor para sacar sus fantasías más oscuras. Qué pinche miedo, qué depravado, ¿no? O es como de, esta pinche reflexión pedorra filosófica disfrazada solamente con mucho gore. Entonces, en los foros la calificación promedio es de 3.8 estrellas de 5. La opinión está muy dividida. Hay gente que la ama, hay gente que la odia, ¿no? Porque sí, les digo, sí tiene escenas muy fuertes, ¿no? Si fuera una película, sería de esas películas como una película serbia, que sé que hay muchas personas que saben a lo que me refiero. Entonces, no sé, fue una novela que la verdad me gustó bastante. No es para todos, de hecho, no es para casi nadie. Es para gustos muy específicos y raros como el mío. Eh, pero sé que hay personas que les gusta, ¿no? Les gusta estos ejercicios de la imaginación, porque a mí se me hizo un libro como simple, sí, tiene errores, por supuesto, pero la manera en que mezcla el debate o el, cómo decirlo? Como el monólogo de reflexión ética con esta interacción que hay entre las tres leyes de la robótica, ¿no? Con este espejo que pone de cómo seríamos los seres humanos si tuviéramos todo lo que siempre soñamos tener, ¿no? Del tipo de monstruos en el que nos convertiríamos básicamente. Se me hizo algo muy original, ¿no? Es como llevó esto que hizo, porque Isaac Asimov, como les digo, fue uno de los padres de la ciencia ficción, ¿no? Uno de los fundadores. Esto es como Isaac Asimov con esteroides, llevado como a, ¿no? Muy cabrón, llevado al límite. Y es que leer a Isaac Asimov es como, pues muy intelectual la cosa. Todo muy recto, o sea, tú no vas a, cuando te narra un asesinato, te lo va a narrar como una novela muy propia, ¿no? Nunca va a ser vulgar, nunca va a ser gráfica, nunca va a ser como necesariamente impactante, porque no es el foco de la ciencia ficción. Pero acá le valió madres, ¿no? Acá describió cosas que dije, su puta madre, está bien cabrón esto. Entonces, am, les digo, es como un ejercicio de imaginación interesante y al mismo tiempo también intelectual por la reflexión existencial, sobre todo, ¿no? Entonces, es una pregunta que también es como, pues, se las dejo por ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si ya tuviéramos todo lo que siempre soñamos tener? Con solamente tronar los dedos, solamente compensarlo, ¿no? Mucha gente cree, no, pues yo sería completamente feliz, ¿no? Mucha gente le da miedo a la muerte, ¿no? Y este libro te dice, ¿neta te da miedo la muerte? ¿No te daría más miedo tener la vida eterna y no poder morir? ¿No? ¿No te da miedo tener todo lo que siempre soñaste? O sea, es como una pregunta muy interesante porque plantea miedos que muchas veces son, o yo me atrevería a decir que son casi universales, y lo plantea al revés, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi reseña. Les digo, no es para todos, ¿no? Entonces, si una de las dos personas que ve nuestros videos le interesa y es tan raro como yo, pues adelante, creo que les va a gustar. El único problema es que no creo que lo puedan encontrar en español, o si sí existe eso, les va a costar trabajo encontrarlo, porque es una novela muy underground, muy underground. Entonces, pues nada, hasta aquí mi reseña. ¿Qué piensan ustedes, chicas?
Pues fíjate que últimamente yo estoy muy obsesionada, porque sí, esa es la palabra, con lo que es la inteligencia artificial. Y mi algoritmo en Instagram sí está como que muy en ese sentido, en esa tendencia. Y de las cosas que tú mencionas, ya se están perfilando, algunas ya están pasando, y justo este debate que tú mencionas entre lo moral, entre lo ético, ya se está teniendo con la inteligencia artificial. Fíjate que estas leyes que tú mencionabas justo aparecen en la película de Yo Robot, aparecen justo en la parte inicial y sí es como para pensar, como para reflexionar. Tú dices que no es un libro para todos. Yo pensaría que no. Yo creería que al contrario, sí es un libro para todos, porque hacia ese camino vamos. Esto de alargar la vida del ser humano ya se está buscando. Estas tendencias que, sobre todo las mujeres que tienen algún foco público, ya lo están haciendo, de verse cada vez más jóvenes, de alargar biológicamente la vida del ser humano. Y yo veía estos debates en redes sociales justo de lo interesante de la vida del ser humano es que tú sabes que tienes un periodo de tiempo, o sea, sabes que naces y que vas a morir. Y en ese sentido, pues tú te enrolas en metas, en una dinámica de vida. Eh, si tienes algún tipo de conciencia elevada, pues entonces, pues sanas, heridas, vidas pasadas y todo lo demás. Eh, y en ese sentido, pues algunas personas, alguna parte de la humanidad, pues va en ese sentido de la vida. Entonces, ha existido este debate de qué pasaría si la vida del ser humano fuera eterna. Y entonces, pues ya no tendría así como que tanto sentido el, eh, la motivación o la chispa o el ímpetu de tener una vida por cierto tiempo. Además, yo como soy una chica chapada a la antigua, o sea, a mí sí me gustaría pues, porque de verdad, este debate existe en redes sociales, o sea, mi algoritmo me lo pone. Este debate sí existe. A mí sí me gustaría tener un tiempo de caducidad donde yo volteara a ver mi espejo retrovisor de la vida y decir, sí, cumplí las metas que yo quise, los sueños que yo quise y me voy satisfecha de este mundo, en esta existencia, en esta reencarnación. Pero imagínense que estaríamos muchos humanos en la Tierra eh, generando muchos problemas simultáneos a la vez, porque acuérdense que pues sí, nos estamos acabando los recursos naturales, porque, o sea, hay muchas cosas alrededor, ¿no? De este debate existencial. Yo creo que sí es un libro para todos, porque hacia allá vamos. Y entre más evoluciona la inteligencia artificial, o sea, esta semana veía de las múltiples cosas que está haciendo la inteligencia artificial y ya pueden generar muchas cosas y cada vez más Anthropic, no sé, con OpenAI, o sea, cada vez están como que abriendo más candaditos porque es una realidad. Lo platicaba yo en la semana pasada con el capítulo de las teorías conspiranoicas, o sea, ya existen muchas cosas de la inteligencia artificial, de los robots. Hay algunas que no están en el ojo público porque los poderosos no lo han querido, pero hay muchas cosas que ya existen y que solamente están en el cúmulo de cierta esfera y en el momento en que le vean la parte comercial, lo van a sacar. O en el momento en que le vean la parte de manipular o controlar o sacar la parte del deseo que nos generan a través del capitalismo rampante, lo van a hacer. Entonces, eh, yo creo que sí es una lectura que deberíamos hacer todos como tipo catecismo,
como para ver qué nos espera o qué podríamos esperar, porque acuérdense que de estas cosas de ficción, la famosísima frase, a veces la realidad supera la ficción. Y ha habido películas, ha habido libros que superan la ficción. Yo me acuerdo haber leído, por ejemplo, libros que se asemejaban a algo como pandemia. Y lo que vivimos nosotros en pandemia fue más allá. Yo me acuerdo haber leído libros, no sé, cuestiones de robótica, y que sí, en efecto, pues están superando la ficción. Entonces, yo sí creo que es un libro para todos porque, en efecto, la realidad supera la ficción. Entonces, pues a mí me gusta este espacio con ustedes porque sí somos lectores, pero somos lectores con gustos diferentes y me gusta encontrarme con este tipo de gustos y con este tipo de tendencias porque a mí me abren como otros panoramas y deseo ampliamente que los dos seguidores que nos ven también amplíen sus gustos lectores, o sea, que los abran a otros horizontes, porque a veces estamos tan encasillados en nuestro género o en nuestros gustos, o a veces el algoritmo nos miente, o sea, porque el algoritmo obviamente nos muestra nuestros gustos. Escuchaba hace algún tiempo en un podcast sobre las elecciones de Estados Unidos y la persona que hablaba decía, yo pensé que Donald Trump no iba a ganar, pero me di cuenta que mi algoritmo me engañó porque yo tenía esa tendencia. Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser que el algoritmo nos engañe en esto que les mencionaba de la posverdad? En estos tiempos donde es muy fácil caer en estas trampas porque ya hay inteligencia artificial, porque hay muchos trucos que nos pueden llevar a un sesgo. Entonces, me gusta este contacto con ustedes porque aprendo de ustedes, porque hay gustos, hay tendencias que yo lo pongo en mi pizarra y digo, ah, claro, está pasando esto. Ah, claro, hay otras cosas que a lo mejor yo en mi mundo no lo visualizaría. Y creo que eso es lo hermoso de la pluralidad que tenemos como seres humanos, la pluralidad que hay en los gustos y obviamente en espacios como estos, porque obviamente un robot no va a tener esa visión. Y yo espero en el fondo de mi corazón que la humanidad no se vea rebasada por esto de la inteligencia artificial, ni la robótica en las cosas más esenciales, porque la inteligencia artificial hasta el momento todavía tiene defectos, pero cada vez más tiende a ser perfeccionista, a ser perfeccionable, y tiende a lo que mencionaba Toño, a esta inteligencia que está súper desarrollada y que es superior. Pero yo creo fielmente que el humano tiene características propias que nos hacen únicos. Entonces, en ese sentido, pues espero que eh, este espacio de reflexión les brinde a ustedes el poder vislumbrar esos detalles que nosotros como humanos sí vemos y que sentimos. Y pues ojalá nunca los robots y la inteligencia artificial nos dominen. No sé qué piensas tú, Pau. Uy, pues es que desde la semana pasada traemos ese tema, ¿no? Atravesado como que ahorita por lo de, pues sí, lo de este robot, ¿no? Que se puso a ese como que medio, no me acuerdo cómo se llama, el robotcito, digo, la inteligencia, perdón, artificial. Este, pero bueno, yo creo Intelecto que, primordial. ¿cómo? Intelecto primordial. No, 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 la de la vez pasada, la de hace 8 días. Mitos. Mitos. Me acordaba que terminaba en hito, pero ok, sí, 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 sí. Traemos atravesado toda esta parte de lo de mitos y sí es cierto, o sea, de pronto, yo creo que, híjole, es que los seres humanos siempre hemos estado como que desde los presocráticos, socráticos, toda esta eh,
todas esas comunidades filosóficas, yo creo que siempre nos hemos preguntado qué pasaría si los seres humanos pudiéramos tener todo lo que queremos, qué es el ser, qué es la verdad, qué es todo esto, ¿no? ¿Qué es la vida misma? Entonces, yo creo que vernos a nosotros como es en esta parte de vernos rebasados ante algo que nosotros mismos, entre comillas, pudimos haber creado o pudimos haber descubierto, por así decirlo, que empezó a desarrollar, a evolucionar y nosotros tal vez a involucionar, se me hace súper interesante porque obviamente en esas épocas, pues, se reunían, ¿no? Y obviamente tenían ahí sus diálogos, etcétera. Y yo creo que este tipo de libros nos funcionan también para llevar las cosas al extremo y también a la reflexión de decir, bueno, entonces, o bueno, por lo menos en mi punto de vista es llevarnos también a imaginarnos qué sucedería si yo tuviera todo lo que quisiera, ¿no? ¿Qué sucedería si porque muchas veces dicen que lo que nos llega regalado muchas veces no lo valoramos, ¿no? Lo infravaloramos. Damos por sentado muchas cosas que decimos, ah, bueno, tengo un techo, tengo dinero, tengo una profesión, y lo vemos así como algo que tal vez está ahí y que tiene que estar ahí, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo creo que este libro nos lleva a reflexionar el hecho de qué tanto debemos de disfrutar también de los procesos, ¿no? La vida es un proceso, obviamente que termina con esto de la muerte, obviamente que hay más allá, no lo sé, pero me gusta esta parte de reflexionar, esta parte de la existencia, de qué tanto las personas en verdad queremos tener todo lo que deseamos, porque muchas veces decimos y caemos en esa utopía, ¿no? Y yo creo que es tan humano como el hecho de imaginarlo. Tal vez nosotros no tenemos esta parte de poder hacerlo realidad porque es una utopía, o bueno, por lo menos en este momento podría ser una utopía. Pero ¿qué sucede? Que los seres humanos tenemos tanta creatividad, tanta imaginación, que obviamente lo empezamos a procesar acá, ¿no? ¿Cuántas veces desde chiquitos no imaginábamos cosas, historias, empezábamos a jugar y obviamente veíamos el mundo totalmente diferente, ¿no? Ahora yo creo que es interesante esta parte de ver cómo nos podemos relacionar con esta parte de la creación humana, por así decirlo, porque una cosa es crearla y otra cosa es cómo va evolucionando y cómo nosotros caemos en ese confort mental de creerle todo a la inteligencia artificial, ¿no? Y no, por ejemplo, cuestionarla, no, por ejemplo, decir, ok, entonces, esto que me está diciendo esto como lo que decía ahorita Olis, ¿no? En este algoritmo que a mí me parece que tanto es algo como que diseñado y ajustado a lo que yo quiero escuchar, a lo que yo tal vez el algoritmo me dice que es verdad y cuántas veces no nos cuestionamos todo esto, ¿no? Entonces, se me hace un libro bastante interesante. Obviamente nos lleva a esta parte de si tiene escenas muy violentas o muy llevadas al extremo, obviamente es un efecto, yo lo veo, de esta parte de los seres humanos que siempre queremos más y más y más y muchas veces hay algunos seres humanos que no tienen ni hartazgo, ¿no? En este sentido, ¿no? En el sentido del poder, en el sentido del querer más, de ambicionar. Entonces se me hace bastante interesante, una reflexión bastante buena, muy existencialista, pero también muy futurista y también muy imaginativa. Entonces, yo creo que los seres humanos podemos tener lo que querramos en nuestra imaginación, siempre y cuando, obviamente, va a llegar algún momento en el que tal vez se vuelva realidad, porque no, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero sí se me hace muy, muy interesante esta parte de las leyes de la robótica y esta parte de cómo podemos interactuar con la inteligencia artificial, cómo esto nos requerimos adaptar también a esto y obviamente también sin dejar de tener nuestro lado humano, ¿no? Nuestro lado también de que si obviamente la inteligencia artificial
está evolucionando, por qué los seres humanos nos conformamos con eso y nos volvemos cada vez más dependientes. Entonces, muchas gracias, Toño, por traer este libro. Yo creo que es bastante interesante y me gustan mucho este tipo de lecturas que, como dice, ¿no? O sea, es ficción, pero ¿hasta qué punto es ficción? Porque tal vez incluso en un futuro no muy lejano va a haber este tipo de cuestiones que obviamente nos vamos a enfrentar como humanidad. Entonces, está súper bueno, muchas gracias. No sé si quieran añadir algo más. Sí. Sí, o sea, pensando en esto de la inteligencia artificial, es como yo les decía, está cabrón que lo consigan en español, pero pues no. En la era de las inteligencias artificiales ya nomás le piden a intelecto primordial, perdón, a ChatGPT o a la inteligencia que les guste, que se los traduzca al español y ya. Entonces descargan el PDF en inglés y ya lo pueden traducir bueno, se los pueden traducir al español, ¿no? Ya es o sea, es como, ujú. Entonces, pues sí, para aquellos que elijan leerlo, disfrútenlo, padézcanlo, no sé, pero sí, la verdad está interesante. Más allá de todo el gore y gráfico, porque les digo, sí, vayan preparados, porque sí tiene escenas muy fuertes. Y una última cosa, si creen que esto estuvo raro, espérense al siguiente pinche libro que traigo, no mames. No se lo pierdan. Y justo, yo quiero cerrar con algo, y justo en esto que mencionaba Toño, aunando también a lo que mencionaba Pau, algo de lo maravilloso que tenemos o que la generación millennial tenía es que nosotros tuvimos esta parte del deseo, ¿no? O sea, no sé, esperábamos cierto tiempo para el lanzamiento de un disco, ¿no? O escuchar una canción. Y teníamos ese deseo y ese anhelo. Hoy en día, si tú quieres escuchar una canción, te metes a internet, a la aplicación que tú quieras, la puedes reproducir cuantas veces tú quieras, pero a veces, bueno, en la generación millennial, o sea, prendías la estación de radio y, o sea, anhelabas a que tu canción favorita estuviera o hasta que saliera el disco. Entonces, esta parte del anhelo, esas partes esenciales que nosotros tenemos como seres humanos, es propia, es única, ¿no? Pau mencionaba de hasta qué punto nosotros podemos querer todo lo que nosotros queremos se pueda cumplir. Y algo esencial del ser humano, que estoy segura que a todos nos ha pasado, a veces nosotros creemos que queremos algo y cuando lo tenemos decimos, ah, creo que hay algunas cosas que decimos, híjola, como que siempre ya no lo quiero, porque nos imaginaba, nuestra expectativa estaba en algo y cuando lo tenemos decimos, ah, creo que ya no lo quiero. Y eso es como que algo muy propio del ser humano. Entonces, imagínense si tuviéramos todo lo que quisiéramos y que lo pudiéramos desechar así de, ah, no, ya no, mejor otra cosa, ¿no? Lo que mencionaba Toño, ¿no? Ahora soy afrodescendiente y mañana soy, este, no sé, irlandés, ¿no? Con unas características así. Ok, bueno, pues esperemos que este capítulo les haya gustado, esta sugerencia de lectura les haya interesado, les haya llamado la atención y que les haya generado esta curiosidad de explorar pues nuevas lecturas, nuevos horizontes y sobre todo lo importante de reseñar libros pues es aprender de otras personas y de otros criterios, de otras reflexiones. Entonces, pues los esperamos en nuestro siguiente capítulo con otra reseña, con otra tendencia diferente y pues aquí nos veremos próximamente. Adiós.